Desde su atalaya en la Universidad Carlos III de Madrid, yo creo que ha planteado en estos 20 minutos una cantidad de cuestiones muy interesantes para que ahora se abran al debate entre nosotros, ¿no? La música, acompañamiento, vídeos cortos, en esa tesitura de si la radio musical se puede escuchar sin vídeos o se ha de escuchar con vídeos, el streaming de audio bajo suscripción, los prescriptores, han acabado ya los discjockeys de ser los prescriptores, ahora es la familia, los amigos, el envejecimiento de la audiencia, que es general, y ese equilibrio que se quiere guardar en la radio musical entre los adultos y los jóvenes. Recuerdo que la radio musical fue en los años 50 en Estados Unidos y los 60 aquí la manera de capturar a la audiencia joven, ¿no? Con la naciente FM que luego se convertiría en estéreo, ¿no? La radio musical en el coche, determinada por esas alianzas entre la industria automovilística y determinadas plataformas, el futuro del DAB, la problemática de los derechos de autor, que siempre se ha cernido como una espada frente a la supervivencia financiera de muchas emisoras musicales, la radio musical y el vídeo, cómo se combina todo eso. Acordaos de cuando nació MTV, que parecía que la radio musical iba a fenecer, no ha sido así, y han pasado 40 años. La radio musical como creadora de comunidades, que es una de las últimas cosas que nos ha planteado Nacho y que me parece que son todas cuestiones que no vamos a poder tratar todas ellas en este mini debate. No sé, por empezar, a mí me gustaría plantear a nuestros participantes en el debate, en el coloquio, ¿no? Si les parece que hemos de rendir ya un homenaje póstumo a la FM ante esta avalancha de las plataformas y de cómo Spotify ha irrumpido en el mercado, o creemos que todavía la FM musical tiene un gran futuro. Jaume, ¿empiezas tú? No. A ver, yo creo que la radio, si hablamos, la asociamos directamente a una onda hertziana, sea FM, sea media, onda corta, onda larga, da igual. Pues a lo mejor sí que deberíamos ir preparando un poco ya el nicho, ¿no? La esquela. Sí, la esquela y la caja, ¿no? Yo es que no creo que la radio deba... Yo creo que la radio, el concepto radio debe olvidarse un poco de lo que es el canal por el cual transmite y debe centrarse más en lo que debe de ser y ha sido, ¿no? Que es es un centro generador de contenido donde la persona o el prescriptor, para mí, siempre ha sido la clave de... Perdona, pero te roza la ropa con el micrófono. Pues voy a desnudar un poquito. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Siempre, como decía, el prescriptor ha sido la base de la radio musical. Antes el presentador hacía mención a unas cuantas leyendas de la radio, que evidentemente lo son, pero ha habido muchas más. Creo también, sinceramente, que uno de nuestros grandes problemas, y el que yo he sufrido en los últimos años en mis propias pieles, es que se está perdiendo la afección de la gente joven hacia el medio. Es decir, antes venía gente llamando a la puerta de los despachos de los directivos de radio y para pedirte que les dejaras hacer radio, aunque fuera pagando, daba igual. Eso se ha perdido, eso ya no existe. O sea, ahora a la gente joven que le gusta la música y tiene alguna inquietud por comunicar, ya directamente se monta en su habitación una camarita y se monta un canal de YouTube o se monta cualquier otra historia que nada tiene que ver con el concepto que todos teníamos de la radio. Ese es un problema, porque la radio sin prescriptores evidentemente morirá. Con lo cual la radio, yo creo en el modelo tradicional de la radio, creo en el valor humano que tiene la radio, en la capacidad que tiene por interconectar a gente de una comunidad. Creo en que la radio debe ser algo que se sienta como muy próximo y que dé cabida a la participación de la gente dentro del medio. Y eso, en el momento que yo haya visto, las plataformas, por ejemplo, no te lo dan. Las plataformas son máquinas que programan por algoritmos, o sea, que programa otra máquina sobre una máquina y sobre otra máquina y tú lo escuchas por otra máquina. Y a mí tantas máquinas no me gustan. Entonces, yo soy un ferviente defensor
de la radio como generadora de contenido, y lo que sí que creo es que la radio tiene que, evidentemente esto por necesidad, tendrá que compartir la vida con las nuevas plataformas de distribución de música y con las nuevas tecnologías, pero que es compatible. Y mientras los coches sigan teniendo mayoritariamente el botón de la FM, la radio tendrá un salvavidas importante. Porque por las mañanas, cuando tú vas en el coche, lo que haces es poner la radio. Y pones el morning que te gusta de la radio que te gusta. Y eso yo no creo que esté en peligro todavía ni con el DAB. Yo tengo un coche viejo y no tiene DAB. Pero cuando voy a Madrid me prestan uno que es nuevo y tiene DAB. Y yo voy con la FM, porque me pongo el DAB y paso por la M30, por un túnel y se me va. Y paso por un muro y se me distorsiona. O sea, el DAB es una porquería, no funciona. Entonces la FM, dentro de sus limitaciones, yo voy por Madrid, de Pozuelo del Arcón al centro de Madrid, y con la FM escucho toda la emisión de la radio. Con lo cual, creo que tecnológicamente hablando, sí que nos da posibilidades, porque lógicamente el hecho de que a mí ahora en la emisora que yo trabajo, en un sitio donde no tenemos un poste de FM, me puedan escuchar por streaming a través de la aplicación móvil o de la web, pues eso es fantástico. O sea, viva la nueva... Ahora me altero, de hecho. Viva las nuevas tecnologías. Pero la esencia tiene que ser esta, creo yo, vamos. Y el día que se pierda del todo, pues moriremos, claro. Gracias, Jaume Baró, director de Xmedia. Didier Aussi, estabas como responsable del grupo Flashback. Estabas diciendo que sí, es decir, ¿crees que también el factor humano va a ser esencial para el futuro de la radio musical? Bueno, bona tarda a tothom. Bueno, Jaume, has dit tot. Hi ha poques coses que podem afegir, no? Jo crec que el que va canviar en la manera d'escoltar la música en aquests últims 40 anys és la durada. Als anys 60 la gent escoltava una cançó, als anys 70 la gent escoltava els àlbums, amb internet hem passat a escoltar només els hook, que es diu, que són a TikTok sobretot 20 segons o 30 segons de la cançó. Ara em fa por que arribarà demà. Escoltarem 2 segons, 3 segons, no sé. Bueno, jo crec que això, nosaltres com director de ràdio musical, jo crec que més o menys tothom, sobretot per les emissores joves, jo crec que tothom va posar la seva programació en funció d'això, de la durada de les cançons, que a més, a lloc de durar 3 minuts, 3 minuts 30, ara no arriben a 2 minuts. Això és un altre problema que tenim. I doncs hem de fer el que es diu la política de la forta rotació. I doncs una cançó pot sonar moltes vegades al dia, és cert, i això ha canviat bastant dels anys 90 a avui. Després, jo crec que hi ha una paraula que es diu la màgia de la ràdio. Ho sento, però ni Spotify, ni Deezer a França, ni no sé què, és que la ràdio té una màgia. És per això que jo estic en contra de la ràdio filmada, perquè jo crec que l'oient has d'imaginar qui està parlant. Si mira a YouTube el locutor que està parlant, no sé, em sembla que no és el mateix. Doncs, Gael, sí. Gracias, Javier. Gael, tenías algunos problemas para la traducción, ¿no? No, it's fine now. ¿Estás también de acuerdo que uno de los problemas es que cada vez oímos menos minutos de música? Recordemos que el módulo de los 3 minutos nació simplemente porque era lo que cabía en un disco de 45 revoluciones por minuto. Previamente era de 78 revoluciones por minuto. Es decir, que la industria musical impuso de alguna manera la duración
de las canciones, ¿no? Eso ahora serán las plataformas o los niveles de atención tan bajos los que impondrán cada vez canciones de menos duración. First of all, thank you for having me. It's a great honor to be there today and to celebrate these days with Cadena Aster. So it's a great honor as a radio passionate to share these moments with you. You talked earlier about the birth of MTV. You remember the first clip played on MTV? It was in 1981. It was Buggles. Video killed the radio star. Radio is still there. I don't really know where is MTV today. So, as a radio passionate, I'm really optimistic about the future of radio. And I guess it's not really a matter of transmitter, FM or DAB or digital or whatever. Our main challenge today is content. Because today, as always, content is king. And as our main challenge is to find the next people, next personality who are doing good shows, to find young talents, to create them, to develop them, to have them on the air. Because these people will make the future of radio, and it will be a great alternative to platform services. Today, I guess, music is everywhere, more or less the same music everywhere. And to make the difference, we have to create new talents, new hosts with sense of humor, with great content. So my main challenge every day is to find the next great guy, to have him on the air, and to create great shows, great content, and whatever, if it's on podcast, on DAB, it's to find the good content. Gracias, Gael. El factor humano se impone, pues parece que hay un consenso. ¿Participas también de ese consenso? Sergio Figueiras, director de estrategia de 40 Principales. Sí, la verdad es que sí, y bueno, estamos hablando de muchos temas cruzados, ¿no? Pero al final todos tienen que ver. Yo estoy muy de acuerdo con Gael en lo que ha dicho de que, bueno, y con todos los demás, el factor humano que tenemos, y más ahora con lo de la llegada de la inteligencia artificial, que es otro de los temas que ha propuesto Nacho, creo que es lo que nos diferencia, ¿no? Esa alma que nos hace separarnos de esos algoritmos y demás, ¿no? Entonces, es muy importante lo que ha dicho Gael del contenido es el rey, y nuestros portavoces, nuestros líderes de opinión, las personas que están delante ya no es del micro, tienen que ser los que lideren nuestra estrategia, digamos, de cara al público, ¿no? Frente a esos algoritmos. De otras maneras, sí que, o sea, estoy muy de acuerdo, como digo, con todos los demás, pero frente a yo las plataformas, por ejemplo, con lo que decía Nacho, por abrir un poco el debate, o sea, la radio no está muerta, ni lo va a estar, llevamos 100 años y viviremos 100 más, no sé si va a ser a través de FM, DAB o la nueva historia que se invente la inteligencia artificial o Google o Amazon o el que sea, pero creo que, por ejemplo, nosotros en los 40, el cambio estratégico que hicimos hace unos años en nuestra visión es ya no denominarnos simplemente radio, sino ser una comunidad musical, ¿no? Que ataca a distintos públicos en distintos formatos, y el principal de ellos es, por supuesto, la radio. O sea, seguimos siendo una gran radio. Pero con la pérdida de los públicos más jóvenes, tenemos que intentar atacarles en sus nuevos lenguajes y en otras plataformas. Entonces, yo, por ejemplo, Spotify o Apple o Amazon, yo no los veo como competidores. Son simplemente una especie de un poste más donde yo puedo llegar a otra audiencia y conectar con ella, ¿no? Y prescribirle música, pero siempre partiendo desde ese factor humano que tenemos como diferenciación, ¿no? Entonces yo casi me subo al carro de verles como aliados o como sitios donde poder conectar con la gente y no como competencia, ¿no? Aunque me estén robando, en realidad, es verdad, minutos de escucha, pero a la vez yo también estoy en esas plataformas, ¿no? Mi marca tiene que estar allí, ser la que te prescribe música dentro de esos otros nuevos canales, soportes o dispositivos. Y es un poco la visión que
La alianza entre las plataformas y las radios musicales como una estrategia para el futuro. Bien, un elemento pues también interesante y muy importante. ¿Veis en este sentido que se ha perdido ese matrimonio de hecho que durante muchas décadas formaron las compañías de discos y la radio? Es decir, que hoy en día la radio musical tiene que buscar otras vías financieras. Bueno, en mi caso concreto, por supuesto, porque todos los artistas que tocamos en nuestra emisión son muertos, con lo cual las compañías de discos poco tienen que influir en nuestra programación, por no decir que no influyen en nada. Pero por otro lado, está claro que sí, está claro que el modelo de negocio ha cambiado, porque las ventas han cambiado. Antes la venta era física, ahora son descargas digitales cuando las hay, porque mayoritariamente la gente joven, lo digo por mis hijas, lo que hacen es intercambiarse archivos, no los compran. Con lo cual tampoco el negocio, bueno, se ha ido equiparando, pero hubo un bache muy importante donde las inversiones decrecieron. Y hablo de mi etapa pasada, cuando más o menos tenía esa relación. Pero sí que es verdad que las famosas campañas de publicidad de la industria discográfica, eso decreció y bueno, y hubo un momento que se paró, ¿no? No obstante, bueno, yo evidentemente creo que Didier podría hablar más, porque él está en unos canales, dirigiendo unos canales más enfocados a la gente más joven que yo, ¿no? Pero en cualquier caso sí que hay un tema que creo que también es importante destacar, que es el papel de la radio de siempre, y creo que deberá seguir siendo así, en el hecho de hacer un artista. O sea, yo creo que las plataformas hoy en día no hacen artistas, es lo que decía Didier. Bueno, pues sí, para escuchar una canción cada vez menos tiempo, porque la pasa más rápido, porque es muy fácil hacer clic, 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 clic y ir pasando, ¿no? Pero ahí no se desarrolla ningún artista. O sea, las plataformas hacen canciones, o sea, expanden millones de canciones. Pero un artista hay que hacerlo de otra forma. Un artista tiene que estar en la radio hablando con el locutor. Hay que hacerle entrevistas, hay que saber qué piensa ese artista, hay que saber cuáles eran sus gustos cuando era pequeño, hay que saber dónde va a estar tocando. Tienes que recomendar el concierto que va a hacer, si es que realmente te lo crees, ¿no? O sea, tiene que haber una comunión entre el artista, el prescriptor y la audiencia, que eso solo puede pasar en la radio. Me da igual que se expanda por FM o por una web, es igual. Pero el contenido y la manera de desarrollar al artista, el que vale es el de la radio. O sea, yo el otro día me comentaba un buen amigo, y para mí el ahora mismo el mejor prescriptor de música para gente joven, que es Tony Aguilar. Él me decía, mira, Jaume, dice, hace unos meses iba por la calle con un fenómeno que surgió en Spotify, un tal Quintero, que era un chico gallego que lanzó una canción como cristiana, no sé qué hostias. Y bueno, iba por la calle con él y tal, dice, ¿te puedes creer que cuando, en ese momento que iba por la calle, es cuando estaba en el top de todos los tops y en todo el mundo se escuchaba esta canción de ese artista? Dice, no nos paró nadie para pedir una foto o un autógrafo, nadie conocía a este chico, nadie. Dice, yo he ido con artistas que no son ni una cuarta parte de lo que era este por la calle, y los paraban, pero porque los conocían, porque eran artistas que actuaban en las fiestas que montaba la radio, porque iban a la emisora cada 2x3 a participar en programas, en entrevistas. Ese es el factor humano que la radio siempre ha tenido y que debe seguir manteniendo. Mientras seamos capaces, con las dificultades que tiene lo que comentaba el compañero, de que cada vez es más complicado encontrar el talento y llevártelo a tu terreno, es muy difícil, ¿no? Pero si somos capaces de seguir manteniendo caliente ese foco de la creatividad y de la prescripción, tenemos cuerda para rato, eso seguro. Aquí tenemos a 4 personas que están en los cargos en los que están porque saben captar talento. ¿Qué hace Didier desde el grupo Flashback para captar ese talento que luego se convertirá delante de un micrófono en un gran comunicador de ràdio musical? Bueno, abans de contestar això, jo em podria afegir al que diu el Jaume. Bueno, nosaltres és una mica diferent, perquè a revés dels meus companys, nosaltres som una emissora catalana, local, i les nostres relacions amb les discogràfiques són molt complicades.
molt difícil. Això també perquè a nivell internacional la ràdio necessita pop music, necessita la pop. Potser Gael, que jo sé que el Gael van fer un estudi d'això, en parlarà millor que jo, però és cert que ara, des de fa 5 o 6 anys, traversem una crisi al nivell de la música internacional, anglesa, americana, molt fort. I per sort, nosaltres aquí a Catalunya tenim un sector discogràfic català molt potent, i moltes vegades no cal posar quota de música en català, no? La música la tenim i doncs perquè la gent vol escoltar, li és igual si és en català, en espanyol, en anglès, en francès, si són bones cançons la gent la mengen. I és cert que avui la música en anglès i és molt complicat. Vull afegir també que jo fa molts anys que estic fent ràdio i quan treballava a Energia a França jo me'n recordo que els artistes internacionals molt potents, me'n recordo, diré només 2 o 3 grups, el grup Toto, Janet Jackson, Tina Turner, el mateix dia del seu concert venia a fer una entrevista a la ràdio. Avui els artistes joves tenen una cançó i no volen fer res de promo ni res. I doncs per nosaltres és complicat. És complicat. Perdona la repregunta. I què ha fallat, doncs? És a dir, per què no hi ha manera d'atraure a la ràdio a aquests grans artistes? Perquè no hi ha la intermediació d'abans del representant discogràfic, del representant de l'artista, que dialoga amb les emissores per fer aquesta... Ha canviat la política de la discogràfica respecte a l'artístic. O que la discogràfica... L'artístic ha passat en segona o tercera. Avui el que importa no és l'artista, el que importa és quants clics fan a YouTube, quants likes tenen a Twitter o no sé on. I això canvia molt la percepció també. I també, pot ser que en les discogràfiques avui els artístics estan en segona posició i potser els de màrqueting estan en primera. Em sembla que és així. Gael, ¿cómo ves ese diálogo a veces muy conflictivo del que hablaba Didier entre las radios y las compañías discográficas? I mean, it's not so easy because, from my point of view, record company still need us. When I have some discussion with my friends and colleague of streaming platform in France, they used to say, no radio means no streaming. I guess people and artists still need radio to have some streaming. So the relation between the record company and the radio are still very crucial for creating and developing new artists. But the thing is that when you are negotiating to bring the international artists at the radio station, the answer we usually get is, okay, I don't really need some promotion. I just have my social networks and that's it. So the discussion can be hard, not so easy. I have some few examples. As you probably know, we're having a yearly show called Energy Music Awards in Cannes. And the discussions are less and less easy with big international artists because they ask many money to come over and to attend to the show.
We tried to have Dua Lipa this year, and Warner just tell us, okay, but it's 500,000, meaning it's almost half of the price of the whole show just to have Dua Lipa. So yes, it's in the same time they need us to create and to build new strong artists, but artists are not so easy to have in promotion today. No colaboran como antes, ¿no? ¿Participas también de esto, Sergio? Sí, no, o sea, yo creo que la industria, o sea, nosotros somos industria, la radio musical, somos industria musical, las discográficas también lo son, y yo creo que hay una simbiosis muy clara. Ellos nos necesitan, nosotros les necesitamos, al margen de que ellos tengan una estrategia muy clara de generar clics, porque su revenue, su dinero viene por ahí, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos un papel crucial todavía, y es algo también otro de los poderes que tiene la radio actualmente, la radio musical, en hacer que esos clics suban, en que esos artistas, como decía Jaume también, los desarrollemos y los hagamos conocidos ante el gran público en la calle. Creo que las discográficas son conscientes de ello y por eso se nos siguen acercando incluso con fenómenos nativos digitales, como decíais antes, por ejemplo. O tenemos un caso, la semana pasada, como sabéis, fueron los 40 Music Awards aquí en Barcelona, que es nuestro mayor evento y es nuestra arma marketingiana, digamos, más importante que tenemos por el alcance internacional. Por ejemplo, actuó un artista muy potente en el ámbito digital, que es de aquí además, Bad Gyal, que no suena en los 40, pero actuó en nuestra gala. Pues eso hizo despegar, y estaba en un tuit que lo vimos, de hecho ni lo analizamos nosotros, hizo despegar todas sus reproducciones multiplataforma y dispararse un 2000% durante los 3 siguientes días, ¿no? Entonces, creo que las propias medios y los artistas saben que pueden ser muy potentes en YouTube, en Spotify, donde sea, pero si quieren ser conocidos en la calle, tienen que acercarse a la radio, ¿no? Igualmente a la televisión, pero bueno, eso es otra discusión, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos todavía nuestra importancia y todos son conscientes de ello. Nacho, participa. ¿Tienes algo que comentar sobre lo que se ha hecho? Yo, si me dejas el micro, porque Es verdad. No, Martín, que me parece que creo que además de esto sabéis mucho y creo que es... ¿Hasta qué punto pensáis? Yo creo que también esto tiene... creo que hay como artistas de distinto espacio, que antes no pasaba. Yo creo que antes como que estaba muy clara la carrera, ¿no?, del artista y pasaba por una serie de sitios y se convertía en global. Es decir, como decía, ¿no?, Tina Turner al final estaba en todos los lados, o Madonna, ¿no? Entonces, la sensación que ahora hay artistas para cada espacio, casi incluso las propias audiencias son distintas en Spotify y en YouTube, ¿no? Cuando dice la plataforma, no es igual la gente que está en Spotify, y de hecho el top de Spotify no tiene nada que ver con el top de YouTube a nivel global. Es decir, son audiencias distintas. Yo creo que la radio también ahí es distinta una vez más. Entonces el artista va buscando estos diferentes espacios. Y yo antes hablaba, Jaume, de la capacidad de construcción que ha tenido siempre la radio históricamente de construir artistas. ¿Hasta qué punto creéis que la forma de programar basada en estudios le ha hecho perder a veces un poco de olfato a la radio, al medio radio, para crear artistas? O sea, yo creo que ahora, tú mismo lo decías, los artistas se crean fuera. No, vamos a poner el ejemplo de la artista más importante española de los últimos 10 años, Rosalía, ¿no? Hasta que llegó a sonar en radios mainstream, tardó muchísimo. ¿Por qué ocurre eso? Los call-out no la detectan porque no se la ponen. O sea, la canción entre Rosalía y Zetangana no se pinchó en un call-out porque, recordáis antes de morirme, que no sonó en la radio musical directamente de España. Y yo creo que antes, tú has dirigido 40, entonces cuando una gente escuchaba decía, es que te descubrían los artistas allí. Había apuestas que iban luego a las giras, esto nos lo contaban en el máster aquel hace 20 años. Decían, no, claro, es que había una alianza súper clara, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver también con la forma de programar, os pregunto. Yo creo que dos cosas. Una, primero, hace años las radios no tenían o no era necesario especializar tanto la línea de producto. Es decir, hemos ido avanzando en el tiempo y todos nos hemos tenido que ir apretando, porque la especialización entre los formatos es fundamental para el futuro de un medio como este, ¿no? Eso quiere decir que antes, pues a lo mejor, debido a que tenías un abanico más amplio para programar diferentes estilos, porque tenías menos competencia, porque no existía la alternativa digital y porque la industria era muy poderosa y te forzaba en muchas ocasiones a programar cosas
bueno, que tú podías tener dudas, ¿vale? Pero todos sabíamos que después, cuando tenías que organizar cualquier evento, tenías que llamar a la puerta de las compañías. Con lo cual era más fácil que una Rosalía 15 años atrás te pudiera entrar en los 40 principales así, siendo una artista desconocida, que ahora. Yo entiendo que ahora es más complicado. De todas maneras, esto es una cosa. Lo otro está el mítico call-out. Yo creo que hay tanta mala información con esto del call-out que nadie sabe lo que es realmente el call-out. Explícalo. Sí, lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque es importante que la gente sepa lo que es. El call-out no programa nada, absolutamente nada. La decisión sobre la entrada de una novedad en una radiofórmula es del programador y de su equipo, de nadie más. A mí nunca ningún consultor me ha dicho, pon esto nuevo que funcionará para tus oyentes. Ninguno. A mí, lógicamente, un consultor, a través de los estudios que hacen, me puede afinar lo que debe ser la línea general musical de la cadena. Pero cuando hay que introducir una novedad, eso lo tiene que descubrir el programador de la radio. ¿Qué es el call-out? El call-out es un test que haces a 100 oyentes tuyos, ¿vale?, al cabo de 6 semanas, sobre esa decisión que tú has tomado. O sea, esa decisión que tú has tomado y has decidido programar, al cabo de 6 meses, el test telefónico, que pues se llama call-out, test online ahora te dice si te equivocaste o si acertaste. Un post-test. Es un post-test, pero nunca un call-out, jamás, ha servido para decidir si tienes que programar esta canción o no la debes programar. Por eso, la industria siempre ha sido totalmente una guerra contra el call-out y el colador, que le llaman en Madrid, y contra los consultores. Oye, los consultores son profesionales tremendos, que saben mucho de radio, que en muchos casos algunos de ellos han trabajado en grandes cadenas como Energy, de la cual ha salido algún que otro importante consultor europeo, y lo que hacen es, a través de los estudios de mercado, ayudarte a trabajar. Es una herramienta de trabajo, pero no es una Biblia. El call-out no te lo puedes tomar así. Por supuesto, te lo puedes tomar como para, una vez tú te has decidido a poner la canción y la estás trabajando, que luego 100 de tus oyentes, que ya sabemos que 100 son 100, no son 1 millón, pero bueno, te indican si has decidido correctamente o te lo debes replantear y ir a otra cosa. Esto es el call-out. Didier, ¿participas también de esa... Bueno, jo és molt senzill, jo sóc el meu propi consultor, perquè no tenim call-out. No, jo, a revés dels meus col·legues, no estic en favor del call-out. Jo crec que hem de tornar a fer la ràdio com abans, que són els propis locutors, el propi programador que ha de trobar les novetats. Estic d'acord amb tu que sí, que és ridícul, però després has de saber quan és el moment d'acabar amb la cançó o quan és el moment de posar-la en rotació, etc. És un llenguatge una mica tècnic, però bueno, jo crec que tampoc no podem competir contra Spotify, Deezer i companyia si nosaltres no posem una mica d'ànima nostra. Perquè si demanem a 100 persones que al final acabeu de trucar a les mateixes persones, doncs tothom faria el mateix, saps? I no sé, jo crec que l'orella, l'ànima és molt important en la nostra programació. Nosaltres no tenim. I mira, fa 2 o 3 anys que estem en el top 3 dels estudis d'IMC. Tampoc no estem tan equivocats, vull dir. Didier ens parla d'ànima. Avui s'ha parlat d'aquesta paraula en altres taules, alma, màgia, no? Sembla que sempre tornem a aquests llocs comuns, però potser és que és així, que el futur de la ràdio dependrà de que sapiguem tractar el mitjà amb ànima, que és una màgia, i que sapiguem connectar amb la gent. Gael, tu també creus que això és així, que funciona a base d'ànima i els números els hem de deixar una mica? I'm fully in line with what my colleague from Kiss FM and Didier said, and we try
to do the best mix between the two words, having great numbers, and we have many, many call-outs to help the decision. But the first decision is our soul, our guts. Why are we going to pick up this special song instead of this other song? You took the example of Rosalia. She probably has many, many tracks that fit perfectly with streaming services, but not fit very well with radio, not catchy enough, and it's our job as content director, program director, to know to pick up the right song at the right moment and to play it on the air. And then, after that, make some research and some call-out to get some number to see if it fits with our listeners. So I'm trying, as a managing director, to have the best of the two words, the mix between the guts and the mix between the numbers and the call-outs. Gracias, Gael. También en los 40 principales intentáis buscar un equilibrio entre una cosa y la otra. Totalmente. Aquí en el tema de los call-outs y cómo se programa, y volviendo un poco a lo que ha dicho Nacho, yo ahí poco puedo aportar a lo que han dicho ellos tres. Pero yo sí tengo una cosa, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto de Rosalía, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros lo empezamos a programar demasiado tarde para cierto público, que ya la conocía y ya tenía grandes números y nosotros lo pusimos tarde. Es verdad que a lo mejor pecamos, hace un poco de autocrítica de amarrateguis, ¿no? De ir con mucha calma y estudiar las cosas y ver si funcionan o no para el público de Antena, pero también te digo que es verdad que ya está la hemeroteca, por ejemplo, en digital en los 40 tratábamos de hablar de Rosalía y la entrevistamos e hicimos muchas cosas con ella antes de que llegase a sonar en Antena. O sea, tenemos otros canales para ir desarrollando artistas y luego, ya en la fase final, digamos, pasarían a la rotación de Antena si lo vemos adecuado para el gran público, ¿no? Entonces, al final tenemos otras armas con las que jugar para poder desarrollar artistas y para no jugárnosla tanto en poner un poco a ojo, como se hacía antiguamente, una canción porque nos ha venido así, ¿no? Una nueva. Creo que... Muchas gracias. Sergio Figueiras, director de estrategia de los 40 principales. Didier Ossí, director de programas de Flash FM y Radio Flashback. Jaume Boró, director de la cadena Xmedia. Gael Sanquer, director gerente del grupo NRJ, Nouvelle Radio de Gent, uno de los grupos realmente más importantes que hay en Francia. Hemos tenido aquí, junto a Ignacio Gallego, realmente a 5 verdaderos expertos de lo que es la radio musical. No nos han querido hablar mucho de ese secreto que es cómo captar nuevos talentos, pero bueno, lo haremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros.